Hola, hola, buenas tardes. Todavía no, faltamos, apenas está conectando, ahí va, ahí va. Pues dime. Hola, hola. Buenas tardes, Marisol, Liliana, Hola, que está, y nuestro invitado especial del día, el doctor David Carmona. Vamos a esperar un minutito para pues darle tiempo a que más personitas se conecten y pues inviten a más personas porque hoy el tema está muy interesante y más porque tenemos a un súper invitado. Créanme que la plática del día de hoy vale muchísimo la pena, ¿sí? Pocas veces vamos a tener una información tan clara, tan importante y más ahorita como hemos estado tratando en anteriores charlas, pues relacionado a la parte de COVID y pues a lo que es igual ahorita una de las principales enfermedades que aqueja a la población mexicana, ¿sí? Son las 7, damos igual un minutito. Y mientras voy haciendo la presentación, ¿ok? Les decía que tenemos un invitado que pues tiene una gran trayectoria. Él es médico internista, certificado por el Consejo de Medicina Interna y además no solo le bastó con hacer su medicina interna, sino que aparte es médico endocrinólogo, de igual forma certificado por el Consejo de Endocrinología, ¿sí? Entonces, es de verdad uno de los médicos más preparados, especialistas que yo conozco y pues es la persona correcta para que hoy les dé esta pequeña clase, esta pequeña plática acerca de la diabetes, ¿sí? Así como vimos en la semana con el TikTok de el amor en estos tiempos, ¿no? Estamos en el mes del amor, en la semana del amor y la amistad. De hecho, ayer fue y estoy segura de que pues todos los románticos aventaron los chocolatitos, los dulcecitos, el ahora pastel, sopes. los corazopes que les recomendamos aquí en Nutri Sin Censura, claro, porque somos nutriólogas buena onda, pero pues creo que el amor va más allá, ¿no? El amor tiene que ser cuidarnos, el amor debe ir en buscar nuestra salud, nuestro bienestar y, como les decía, una enfermedad que ahorita está muy a la alza, pues es la diabetes. Entonces, el hecho de que estemos teniendo tantas personas con diabetes, que no tengamos la forma de, pues ahora sí que saber cómo tratarnos, con quién ir, ¿sí? Con el especialista que la puede tratar, pues es falta de conocimiento y podemos decir, ¿no? Esta falta de amor por nosotros mismos. La salud es muy importante y bueno, como dijimos en la semana, sí, hay que querernos, hay que expresar, ¿no? El cariño que tenemos hacia las personas con estos detallitos y pues la comida es un factor importante, pero hay que aprender a cuidarnos. Así que, pues le cedo la palabra aquí a nuestro invitado, al doctor David, para que empiece a platicarles a ustedes sobre esta, pues, enfermedad. ¿Va? Bienvenido, David. Muchas gracias. De antemano, pues espero que les sea de utilidad la plática. Agradezco la invitación a participar aquí con ustedes, porque sí, como ya lo comentaba la licenciada Carla, estamos viviendo un momento crítico de salud pública, estamos en medio de una pandemia y ahorita vamos a ver por qué México o por qué nuestra población se ha visto tan golpeada y con tanta mortalidad a comparación de otros países. Voy a compartirles un poquito una presentación que les preparé para poder ilustrar un poquito mejor la, las complicaciones o el riesgo de padecer diabetes en estos momentos, sobre todo si no se encuentra en buen control. Y creo que ya se está proyectando. Entonces vamos a comenzar. Bueno, pues ya me presentaron. Yo soy el doctor David Carmona y vamos a hablar hoy de diabetes mellitus y COVID-19. Entonces, primero me gustaría comenzar por explicar o definir los diferentes nombres, porque de repente escuchamos
coronavirus, escuchamos COVID-19, escuchamos SARS-CoV-2 y bueno, ¿qué es o son lo mismo? ¿Son diferentes enfermedades? Bueno, coronavirus simplemente hace referencia al nombre del virus. Este se compone de diferentes tipos, es una familia muy grande y hay diferentes tipos. El que está causando todos estos estragos en este momento, pues es este famoso SARS-CoV-2. Este nombre viene de las siglas en inglés, que quiere decir síndrome agudo respiratorio severo por coronavirus 2. Este es el virus específico y este es el agente causal del famoso COVID-19. Y COVID-19, ¿con qué nos referimos con COVID-19? Bueno, simplemente por pues, la enfermedad por coronavirus 2019, que es el año donde comienza toda estos casos en China, ¿sí? Entonces, coronavirus, retomando, nombre de la familia de todos los virus, SARS-CoV-2, el agente o el nombre específico del virus que está causando ahorita las enfermedades, y COVID-19, pues la manifestación de la infección por este virus. Entonces, bueno, originalmente no se temió tanto o no había tanto temor, porque la letalidad descrita por infecciones secundarias a coronavirus o a esta familia, pues se había descrito muy baja, entre el 2 y el 6%. Entonces realmente pues no se pensó que fuera a llegar a causar tanto problema. Sin embargo, ya conforme fueron aumentando el número de casos y la letalidad fue avanzando, nos dimos cuenta que había algunos factores de riesgo que nos estaban llevando a que hubiera más mortalidad o a que los pacientes llegaran a tener complicaciones más severas que requieran estancia hospitalaria, oxígeno suplementario, entre otras cosas. Entonces, dentro de los factores más frecuentes se encuentra la edad avanzada, el padecer diabetes, sobre todo si esta enfermedad está en descontrol, hipertensión arterial, y padecer enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, antecedente de un infarto al corazón o un infarto al cerebro. Entonces, si nosotros vemos en México, bueno, pues tenemos una alta tasa de diabetes, una alta tasa de hipertensión. Entonces, bueno, pues esto es una de las cosas que están haciendo que nuestro país esté sufriendo tantas muertes o tantas complicaciones. Entonces, aquí nosotros, o en algunos estudios que se han estado publicando, también estudios que se han realizado en México y en poblaciones mexicanas, se ha visto que la causa o la diabetes en el mundo es la número 1 de morbilidad. Es decir, la diabetes es una de las causas que lleva a más enfermedades o a más complicaciones cuando se trata de cualquier tipo de enfermedad, ya sea metabólica, infecciosa, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos o combinamos una infección por coronavirus con diabetes tipo 2, entonces la mortalidad esta que vimos, que era de 2 al 6%, se aumenta de un 22 a un 30%, dependiendo evidentemente del país donde estén los pacientes. Si entre más desarrollado, pues evidentemente hay menor mortalidad, pero vemos cómo es un aumento exponencial y muy importante en el riesgo de mortalidad que tiene un paciente que padece diabetes a un paciente que no la tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa en diabetes o por qué la diabetes nos lleva a que tengamos mayor riesgo de complicarnos cuando padecemos esta infección? Bueno, número 1, la diabetes como tal, aunque no estuviera esta pandemia, aumenta el riesgo de ciertas infecciones. Neumonía, por ejemplo, es una de las más frecuentes. La otra, tuberculosis, y también infecciones de la piel. Estas son las principales infecciones que vamos a ver en el sujeto con diabetes o en el paciente que tiene diabetes, y que tenemos que siempre estar por eso muy pendientes de que esté bien controlado, porque evidentemente a mayor descontrol o a mayores cifras de glucosa aumenta más su riesgo de padecer cualquiera de estas infecciones. Entonces, nosotros vemos aquí en México, estas son cifras mexicanas, la letalidad o la posibilidad o la muerte causada por la infección por coronavirus en pacientes con diabetes se estima que es más o menos del 26.4%, o sea, es casi una cuarta parte o un poquito más de una cuarta parte de los pacientes con diabetes que se infectan de coronavirus van a llegar a fallecer. Entonces, en los factores de riesgo de estos pacientes que vemos que tenían cualquiera de todos estos que ya mencionamos, que es hipertensión, etcétera, 80% de los pacientes que se mueren tienen alguno de ellos. Y de este 80%, hasta un 10 a un 15% lo conforma la diabetes. Entonces, bueno, ¿por qué la diabetes nos está causando tantos estragos o por qué nos va a llevar
a que haya más muertes. Bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a ver que en general el paciente diabético lo debemos de considerar como una persona que tiene menor inmunidad o que sus defensas, sus glóbulos blancos, no van a estar actuando de la misma manera que las de un paciente sano. Entonces, continuando aquí con las estadísticas mexicanas, vemos que los pacientes que tienen diabetes tienen 1.6 más riesgo de fallecer que los pacientes sanos o que no tienen diabetes. Y de los pacientes que no logran sobrevivir a la infección por coronavirus, hasta un 40% eran pacientes que tenían diabetes tipo 2. Entonces, por eso está la importancia o toda esta atención mediática que estamos poniendo a los diabéticos de que se queden en casa, de que se controlen, porque realmente son una población que está bastante vulnerable a todos los efectos o a todas las complicaciones que nos está llevando el coronavirus. Dentro de las manifestaciones clínicas más comunes o más frecuentes que se encontró en estos pacientes que tienen diabetes y que llegan a infectarse desafortunadamente por SARS-CoV-2, vamos a ver que encabeza la fiebre, sigue la tos, la fatiga, dificultad para respirar, dolor de articulaciones, diarrea y dolor de cabeza, y finalmente la falla respiratoria, que es la complicación más frecuente. Esta es muy importante porque muchas de las veces comienza el paciente con estos síntomas leves, pero la falla respiratoria casi siempre se presenta durante la segunda semana de la infección. Es una de las manifestaciones tardías. Entonces, muchas de las veces podemos nosotros confiarnos y decir, bueno, ya la voy librando, ya tengo una semana, ya me salvé. Pero es cuando el paciente está en mayor riesgo de presentar alguna de las complicaciones más letales, que es la falla respiratoria. Entonces, ahí cuando el paciente finalmente empieza con mucha dificultad para respirar, requiere oxígeno, y si no es suficiente, pues a veces terminan intubados en una terapia intensiva y evidentemente pues eso aumenta mucho la tasa de muerte. Y bueno, pues ahora sí lo que les comentaba hace rato, ¿qué pasa en la diabetes o por qué los pacientes que tienen diabetes son más susceptibles a infecciones? Entre ellas, pues esta infección viral. Bueno, la diabetes como tal le llamamos que es un estado inflamatorio. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, un paciente que tiene diabetes va a ser como si tuviera una infección. Nuestro cuerpo va a empezar a producir algunas sustancias que se llaman citocinas inflamatorias y estas van a estar aumentadas. Es como si nuestro cuerpo tuviera una infección leve durante todo el tiempo. Entonces, esto a final de cuentas, bueno, la inflamación se supone que es para protegernos de las infecciones, pero si se prolonga o se hace más crónica, entonces este estado inflamatorio nos puede llevar a otro tipo de complicaciones, por ejemplo, a que aumente más los niveles de glucosa, a que la respuesta de los glóbulos blancos sea más lenta, que es lo que les pongo aquí en este puntito. Si, por ejemplo, a mí me entra un bichito, una bacteria o un virus, inmediatamente mis glóbulos blancos van a correr como los soldados de primera línea que son para combatir la infección. Pero en el caso de un paciente que tiene diabetes y que está mal controlado, por supuesto, la respuesta va a ser mucho más lenta. Entonces, esto le da al virus o a la bacteria el tiempo suficiente de replicarse, de hacerse más numeroso y entonces es más difícil que yo lo pueda combatir. Además de esto, bueno, pues muchos de los pacientes que tienen diabetes desafortunadamente también se asocian mucho a obesidad y a hipertensión arterial. Entonces, el hecho de padecer obesidad y de padecer hipertensión arterial también son factores de riesgo para que yo me pueda complicar si me infecto por un coronavirus. Entonces, por esta razón, los sujetos con diabetes o los pacientes diabéticos son una población que está bastante vulnerable. Además de esto, nosotros dentro de nuestros glóbulos blancos tenemos diferentes poblaciones. Hay como, así como en el ejército hay diferentes jerarquías, bueno, pues también la hay en los glóbulos blancos. Entonces, una de las células o de las poblaciones de glóbulos blancos más importantes que tenemos se llama linfocitos T. Estos principalmente se encargan de activar toda la respuesta de nuestro sistema inmune para que se combata la infección. Entonces, los pacientes que tienen diabetes o que padecen diabetes ya por mucho tiempo, tienen menor cantidad de estas células o de estos soldados. Entonces, la respuesta de igual manera se va a retrasar y entonces lo que se hace quizá en minutos u horas se puede tardar días. Y entonces esto pues va a hacer que la infección se vuelva mucho más fuerte y no la podamos combatir.
Además de esto, pues ya les decía yo que la diabetes, al ser un estado inflamatorio crónico, donde va a haber mucha producción de citocinas y de factores que me van a estar causando inflamación, al momento que llega este virus y que entra a mi cuerpo y que se empieza a replicar, bueno, pues aunque sea de forma retrasada o más lenta, finalmente se va a terminar activando el sistema inmunológico. Entonces, si yo ya tengo una inflamación y aparte le agrego una infección viral, entonces la respuesta inflamatoria va a ser exagerada, va a haber muchísima inflamación en todo el cuerpo. Esta inflamación nos va a llevar a diferentes complicaciones, como por ejemplo el daño a los órganos. La inflamación, pues sí, nos va a proteger, pero si se sale de las manos, si no la detenemos, se puede afectar los riñones, se puede bajar la presión, se puede afectar el corazón, el azúcar va a subir porque la inflamación hace que el azúcar suba, entonces sube más el azúcar, más me descompenso, menos puedo combatir yo al virus, y entonces se hace un círculo vicioso donde el paciente entra como en una espiral, en un torbellino, hasta que llega al fondo y desafortunadamente muere. Entonces, por eso los pacientes que tienen diabetes, los cuidamos muchísimo o les pedimos que por favor no salgan, que extremen medidas, porque una vez que entra el virus ya no podemos nosotros parar esta respuesta inflamatoria tan exagerada, y eso pues también afecta mucho a los pulmones, porque toda esta inflamación hace que se produzcan daños irreversibles en muchos órganos, sobre todo cuando llega a nivel pulmonar, que ya están afectados por el propio virus. Entonces, por eso el paciente pues presenta esta falla respiratoria, y también por esto es que llega hasta la segunda semana, porque es cuando ya la inflamación está al máximo. Y bueno, pues ahora vamos a ver qué pasó con la pandemia. Ya vimos lo que puede pasar si yo me infecto, pero ¿qué más me ha causado la pandemia? Bueno, entonces al momento de que yo les decía que cuidamos a los diabéticos y que quédense en casa, que no salgan, etcétera, bueno, pues eso también tiene sus consecuencias, tampoco es tan inocuo. Entonces, una vez que el paciente se queda en casa, va a disminuir la actividad física. De repente, pues tenemos más tiempo libre, más ocio, entonces nos da por cocinar, o no, simplemente pues no tenemos en qué entretenernos, nos aburrimos y empeoramos los hábitos alimenticios. Empezamos a comer cositas que no debemos, botanitas, dulces, chocolates. Entonces, pues esto evidentemente pues nos va a empeorar nuestro estado de salud. Además, vamos a tener también una pérdida del control médico. Si ustedes acuden normalmente al Hospital Civil, a Soquipan, al ISSSTE, al seguro, pues las citas están canceladas y están reprogramadas hasta el siguiente año. Entonces, el paciente realmente pues no está acudiendo a sus controles y no sabe si está bien, si está mal, no se están realizando los ajustes, y entonces pues esto también evidentemente, si lo combinamos con lo anterior, pues me lleva a que el paciente se me va a descompensar. Y también, bueno, la falta de medicamentos. Hemos visto que ahora, a partir de la pandemia, bueno, pues hubo recortes al presupuesto, y también muchos laboratorios han escaseado la producción de medicamentos básicos para la diabetes, algunos de ellos por producción de otro tipo de fármacos que se están utilizando para el tratamiento del COVID-19. Entonces, pues todos estos factores también nos están causando estragos en el control de los pacientes. Bueno, entonces, una de las partes importantes o de los pilares es la actividad física. La Asociación Americana de la Diabetes nos recomienda que hagamos 150 minutos de ejercicio a la semana. Entonces, esto, pues evidentemente, si yo estoy en mi casa todo el tiempo, quizá no lo pueda hacer. ¿Qué puedo yo tratar o intentar de mejorar? Bueno, pues si tengo jardín, me puedo salir a darle vueltas. Si no, puedo esperar a que haya menos gente. Evidentemente, pongo mi cubrebocas, mi careta y doy la vuelta alrededor de mi manzana. Y otra de las alternativas que también a algunos expertos se les ocurrió, los que tengan casa que no van en departamento pueden subir a la azotea a caminar, que es un poquito más grande, con todas las precauciones de no caerse. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si yo estoy todo el tiempo sentado o estoy haciendo actividad de trabajo en casa, estoy con los niños ayudándoles a que estén haciendo las tareas, etcétera, y estoy todo el tiempo sentado, entonces debo de estar tomando recesos por lo menos cada 30 minutos. Yo tengo que levantarme, dar un par de pasitos y activarme, porque si yo estoy toda la mañana sentado, entonces pues eso también me va a causar mayor descontrol del metabolismo. Entonces la idea pues es que estemos lo más activos que se pueda. Y también pues yo puedo hacer ejercicios de fortalecimiento en casa. Puedo agarrar
el garrafón, una bolsa del mandado, lo que tenga a la mano, una mochila con libros, y puedo también tratar de fortalecer mis músculos, porque el hecho de que yo esté todo el tiempo sentado me va a llevar a que mi músculo se atrofie. Si no lo usamos, el músculo se va a empezar a adelgazar y lo voy a sustituir por tejido graso, y el tejido graso me va a llevar también a que haya mayor descontrol de la glucosa. La grasita almacenada, aunque la veamos por ahí que nada más nos puede llegar a estorbar, también produce ciertas sustancias que elevan la glucosa, que elevan la presión arterial y que me pueden llevar a ciertas descompensaciones. Entonces, realmente también hay que estar nosotros haciendo algo de actividad en la casa. Entonces, ¿cómo puedo yo prevenir las complicaciones o qué puedo hacer para que no me complique o para que no me infecte? Bueno, número uno, el aislamiento, evitar lugares concurridos, lugares cerrados, lugares donde la gente no traiga cubrebocas, ¿sí? Usar correctamente el cubreboca, eso es lo más importante, porque si nosotros vamos por la calle y nos fijamos, o lo traen de bufanda, lo traen de papada, lo traen debajo de la nariz. Entonces, el cubrebocas debe de estar siempre tapando nariz y boca. Esa es la recomendación más importante. Y evidentemente también guardar la sana distancia a medida de lo que se pueda. Y finalmente, pues estar seguros de que yo tengo un buen control glucémico. Si yo tengo bien controlada mi diabetes, tengo menos riesgos de que me vaya a complicar. No quiere decir que el que yo esté controlado me exima de que me vaya a infectar o de que me vaya a complicar, pero sí me baja muchísimo el riesgo. ¿Y cómo voy a mantener yo el control? Bueno, número uno, la dieta, que ya las licenciadas seguramente les habrán hablado muchísimo de qué hacer y cómo hacerlo. La actividad física de la que ya hablamos, y este punto creo que es bastante importante, el apego al tratamiento. El tratamiento no se debe de suspender. Si yo me da COVID, si yo me enfermo de neumonía, de lo que me enferme, no debo de yo suspender mis tratamientos. Ni la insulina, ni las tabletas, ni ningún tratamiento de la diabetes me van a empeorar el pronóstico de la enfermedad por COVID-19. Por el contrario, si yo lo suspendo y mi glucosa sube, entonces ahí sí me voy a meter en un verdadero problema. Sobre todo porque hemos visto que muchos de los pacientes que se llegan a complicar o que llegan a presentar alguna de estas complicaciones respiratorias, uno de los medicamentos que más se están utilizando son la cortisona o derivados de la cortisona. ¿Por qué? Porque es el antiinflamatorio más potente con el que contamos. Entonces ya veíamos que la inflamación desmedida es la que finalmente me lleva a que mis órganos se dañen. Entonces, pues se les receta a los pacientes los derivados de la cortisona con el fin de bajar la inflamación y de mejorar el daño a los órganos. Pero alguno de los efectos de la cortisona es que me sube la glucosa. Entonces, si yo, además de que estaba descontrolado, me están inyectando cortisona y me doy el lujo de dejar el tratamiento, bueno, pues es una receta fatal para que a mí me vaya muy mal en la enfermedad, ¿sí? Entonces, es muy importante que pase lo que pase, no suspendan el tratamiento y no dejen de checar sus niveles de glucosa. Si ven que sus niveles de glucosa siguen elevados, entonces voy a contactar a mi médico, voy a ir al especialista, ya sea que haga visita presencial o visita virtual, para que me ajuste lo más pronto que se pueda las dosis de mis tratamientos. Entonces, bueno, ya les decía yo, ¿cómo puedo saber si estoy controlado? Pues los diabéticos deben de estar checando frecuentemente su glucosa capilar. Que el doctor me dijo que yo estaba bien controlado. De todas maneras, sígala revisando, aunque sea 2 o 3 veces a la semana, porque así yo estoy seguro de que sigo en control. Porque de repente la diabetes puede ser muy traicionera. Hoy me tomaron mis exámenes, salí bien, pero si yo me empiezo a descuidar, en un mes ya estoy con el azúcar muy elevada. Entonces, la idea es esa, que no dejemos de estarnos monitorizando, viendo que no nos apartemos de nuestras metas de control y de esta manera, en cuanto yo vea que mi glucosa empieza a subir, primero tengo que hacer examen de conciencia. A ver, ¿estoy comiendo bien? ¿Estoy haciendo ejercicio? Si la respuesta es sí, entonces voy a contactar a mi médico para que me ajuste las dosis o me agregue más tratamientos. Si la respuesta es no, pues primero tengo que empezar por mí y empezar con dieta, con ejercicio. ¿En qué momentos del día es lo ideal tomar la glucosa? En ayuno. La mayoría de mis pacientes solamente toman en ayuno, pero también viene la importancia de tomarla 2 horas después de los alimentos. ¿Por qué? Porque a veces en la mañana no sube tanto, pero si yo no como lo adecuado o me porto mal con las comidas, después va a subir muchísimo.
y yo no me voy a dar cuenta porque no me estoy checando en ayuno. Entonces, esto también es muy importante. Y bueno, pues lo que les comentaba, si veo que me estoy descontrolando, debo de ir a valoración médica inmediatamente. ¿Cuáles son las metas? ¿O cómo voy a saber que estoy yo bien controlado? Bueno, en ayuno tengo que tener entre 80 y 130 y 2 horas después de los alimentos menos de 180. ¿Qué pasa si empieza a subir? Bueno, pues empiezan a aumentar el riesgo de complicaciones y es lo que ya les comentaba yo previamente. El paciente que está infectado, que tiene tratamiento con cortisona para el coronavirus, no nada más se le va a subir la glucosa, sino que una glucosa alta lo puede llevar a que pierda el estado de conciencia, que se deshidrate, a que le falle el riñón y a que fallen muchos órganos, que si le agregamos eso a un daño que ya tienen los órganos por la infección del virus, pues el desenlace es fatal, por eso la mortalidad es tan alta. Y algo muy importante de que también debemos saber, no es que entre más baja me salga la glucosa mejor, no, por eso tenemos estas metas y es muy claro que tiene que estar la glucosa más de 80, porque menos de 80 aumentamos el riesgo de una hipoglucemia o glucosa baja, que definimos en diabetes como aquellas cifras menores de 70. Si yo tengo menos de 70, mi glucosa está baja y debo de actuar inmediatamente porque si no puedo perder la conciencia o me puedo llegar a tener alguna convulsión. Entonces tampoco es tan bueno que salga tan bajita la glucosa. Tengo que estar yo muy centrado en mis metas de control. Entonces, bueno, ya lo veíamos. Si yo estoy en control, tengo menos riesgo de complicaciones, pero si de todas maneras me infecto porque no me cuido, porque pienso que estoy en control y que soy inmune al virus y salgo a la calle, no me pongo cubrebocas, no me pongo careta, recibo visitas, visito personas, entonces de todas maneras las propias infecciones como tales pueden producir cambios en la glucosa, nos pueden hacer como una montaña rusa, subir a 300 y de repente traer 50. ¿Sí? Entonces, estos cambios tan drásticos en la glucosa también tienen sus complicaciones, también dañan a los órganos y la pura infección, aunque no me estén poniendo cortisona o esteroides, me va a causar que la glucosa se descompense. Entonces, por eso es muy importante que de verdad tomemos muy en serio esta enfermedad, nos estemos revisando frecuentemente y acatemos todas las medidas de aislamiento con el fin de que tengamos el menor riesgo de descompensarnos. Y de mi parte sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Doctor David, mientras nos escriben nuestros queridos, pues las personas que nos están visualizando hoy, muy interesante y muy al punto, de verdad, pongan súper atención a todo lo que les dijo el doctor, de verdad, esta información es súper, súper valiosa. No sé si al inicio escucharon, pero el doctor mencionó algo súper importante, sobre todo en pacientes que viven con diabetes, con un descontrol importante, las complicaciones pueden ser mayores. Otro punto súper importante, durante el periodo de infección no deben de suspender su tratamiento, por favor no lo suspendan. Si habían anteriormente dudado si se tomaban o no el medicamento, si se dosificaban o no la insulina, porque todavía estaban dudando de que si estuvieran con diabetes o no, no es el momento para dudar, es el momento para acatar las indicaciones de su médico y disminuir estas consecuencias de las que ya les habló el doctor y de las que nosotras también les estuvimos hablando hace unas sesiones. Una pregunta, doctor David. Cuando la infección está presente en un paciente con diabetes, ¿cuántas veces al día o cada cuándo debe estar monitorizando su glucosa por estas fluctuaciones que va a haber por la propia infección? ¿Y cuándo sería un momento para que la persona o el paciente o el familiar que lo esté cuidando sepa que ese nivel de glucosa no va a bajar y que tiene que ir a urgencias de inmediato para que le normalicen ese nivel? Mira, cuando tenemos una infección por coronavirus, lo ideal es hacer mínimo 2 chequeos de glucosa. Mañana, o sea, en ayuno, esa es de cajón, y cualquiera, 2 horas después de cualquiera de las comidas, desayuno, comida o cena. Si yo veo que empieza a subir más mi glucosa, inclusive tengo que hacer hasta 4 tomas de glucosa al día, desayuno, comida, cena y ayuno. Sí, dependiendo de cómo vea yo que se está comportando mi glucosa. Y punto número 2, ¿cuáles son las cifras de alarma? Bueno, si yo ya estoy con tratamiento
tengo mi insulina, tengo mis hipoglucemiantes, mis tabletitas tomadas, pero veo que a pesar de eso mi glucosa está subiendo más de 250, entonces casi ya tengo que ir a urgencias, porque más de 250 es como el umbral que tenemos para presentar las famosas crisis hiperglucémicas o crisis de descontrol de glucosa, donde el paciente puede desarrollar desde una cetoacidosis diabética, que es cuando la sangre se vuelve muy ácida, empezamos a respirar muy fuerte, y si sube más de 600, inclusive si no le hacemos nada y llega más, pues entonces el paciente puede caer en el famoso coma diabético o estado hiperosmolar. Entonces, sí es muy importante que 250 hacia arriba o le hablo a mi médico o de plano me voy a urgencias. Información que vale oro, chicos. Chicas que están escuchando esto y compártanlo, por favor. Pongan mucha atención. O sea, ustedes saben que nosotros vemos muchos pacientes que viven con diabetes, entonces, de verdad, si no nos creen a nosotras, créanle al doctor Carmona, que ya escucharon todas sus certificaciones, dónde labora, o sea, de verdad, les está diciendo la verdad. Tenemos aquí ahora una duda de una de las personitas que nos están viendo. Dice, doctor, 2 horas a partir del primer bocado o del último bocado. Es a partir del primer bocado. Si yo me senté a desayunar a las 8 de la mañana, a las 10 doy mi piquetito. Si comí a las 4, a las 6 doy mi piquete. ¿Sí? Del primer bocado, entonces. Muchas gracias. Y creo que igual otra persona, Manuel, para la toma de 2 horas después de comer, creo que es el mismo. Con el glucómetro hasta después del último bocado, es igual, es la misma pregunta. Ya se respondió. Muchas gracias. Y rescatar otro punto importante que mencionó el doctor Carmona, estimados, hay que mantenerse hidratados y el doctor no me dejará mentir, la hidratación en un paciente que vive con diabetes es con agua natural, no se hace con suero, aun cuando esté con una infección, en un paciente que vive con diabetes eso no se debe de hacer, es agua natural, mantenerse hidratados durante todo el día. Y hay que revisar, estar muy pendientes de del color de la orina inclusive, ¿no, doctor? Así es. Normalmente, cuando tenemos inclusive glucosas muy elevadas, si nosotros rehidratamos al paciente, ya sea por vía intravenosa o por vía oral, me puede bajar hasta 35 o 70 miligramos por decilitro la glucosa. O sea, de verdad que el agüita puede hacer bastantes milagros. Evidentemente hay que tener mucho cuidado, sobre todo con nuestros pacientes viejitos o de la tercera edad. Hay que ver que también no encharcarlos, ¿verdad? Si tienen problemas de corazón, bueno, ahí sí hay que medir un poquito más el agua. Pero si yo estoy sano, no tengo problemas cardíacos, estoy en edad joven, entonces sí hay que estar bebiendo mucha agua, sobre todo porque la fiebre deshidrata. Entonces hay que estar tomando líquidos, ver que estemos orinando. Y como ya lo decía ahorita la licenciada, ver que nuestra orina esté saliendo clara. Si yo veo mi orina turbia, si veo que está muy pegajosa, bueno, pues entonces o tiene azúcar o me infecté o no estoy tomando la suficiente agua. Cantidad, perfecto. A ver, otra pregunta que nos hacen, al hacer ejercicio, ¿si se toma suero o agua natural? Agua natural, ¿sí? Agua, nada más tomen pura agüita, por favor, porque esa no les va a alterar en lo más mínimo la glucosa. Y también los sueros muchas veces traen una carga muy grande de sodio o de sal. Entonces, eso nos puede llevar a retener líquidos y a que nuestro riñoncito también pueda llegar a presentar por ahí algún problema. Y de glucosa, ¿no, doctor? Sí, también, depende de la marca del suero, pero sí, pues te traen glucosa los Gatorade y de repente pues, la glucosa les va a subir por las nubes. Y los sueros también, que algunas presentaciones tienen muchas. Perdón, me comentan que si a pesar de hacer ejercicio durante 3 horas en bicicleta, ¿aún así es agüita natural o se puede con un suero? Si es agua natural, ¿sí? No necesitan nada más, es pura agüita. Muy bien, otra pregunta que me envían por inbox, me comentan que si una persona no tiene el diagnóstico de diabetes, pero en una de sus revisiones tiene COVID y le sale una alteración en su glucosa más de lo normal, que si eso ya es un diagnóstico tal cual de diabetes o puede ser a causa del COVID. Esa es una pregunta muy interesante. Tendríamos que ver qué tan arriba está la glucosa. Una enfermedad como tal, sobre todo si es una enfermedad grave, me puede llevar a un paciente que no tenga diabetes a presentar cifras de glucosa elevada. Entonces, generalmente, cuando nosotros tenemos este escenario, inmediatamente lo que podemos hacer es tomar un estudio que se llama hemoglobina glucosilada. Ese es un estudio que nos dice el promedio de azúcar de los últimos 3 meses. Entonces,
no es el mejor para el diagnóstico, pero nos puede ayudar bastante. Tiene por ahí todavía algunas fallas, depende del laboratorio, pero nos saca bastante de dudas. Si yo la tomo y me sale elevada, pues entonces el paciente ya tenía diabetes. Y la otra es, si el paciente no tiene antecedentes, no puedo tomar la hemoglobina glucosilada o la hemoglobina glucosilada me sale normal, entonces yo voy a tratar evidentemente los niveles de glucosa alta con insulina, con lo que se necesite, y ya una vez que el paciente resuelva la infección, empiezo yo a hacer todo mi abordaje para ver si el paciente tiene diabetes, porque sí, una enfermedad crítica o cualquier cirugía, traumatismo, etcétera, puede descompensarme al paciente y llevármelo a tener niveles de glucosa alta. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando tenemos este escenario. Ok, muchas gracias. Una pregunta muy interesante que nos hicieron llegar. Y ya no hay más preguntitas, creo. Pues igual para complementar esto que menciona el doctor Carmona, la alimentación, si se fijan, hizo mucho hincapié, ¿no? Ya vimos la cuestión de que en otras clases que hemos impartido o estos talleres, ¿no? Pues que es importante tener una alimentación adecuada de acuerdo a cada uno de estos casos, ¿no? Que estoy presentando con el COVID, la parte de la vitamina D, como lo vimos en qué alimentos, la cuestión de la inflamación, o sea, va. Pero pues también aquí ya en una patología o en una enfermedad, ya cuando se vive con diabetes, ¿sí? Es más importante hacer hincapié en que la alimentación debe de complementar, es parte fundamental de este tratamiento. Como dice el doctor, debemos de, sí, no dejar el tratamiento médico, el farmacológico, tenemos que hacer la actividad física, pero la parte de la alimentación, no descontrolarse, como dijo, estamos encerrados y bueno, tendemos a elegir cada tipo de alimento que eso nos puede llegar a perjudicar, ¿no? Entonces, pues ahora sí que recomendación de verdad, tengan una dieta adecuada para pacientes que viven con diabetes. O sea, no es cualquier tipo de dieta, ¿sí? También hacer énfasis en eso. Mira, por mientras, pues otra personita nos acaba de preguntar, al atenderse con cortisona, ¿se puede uno hacer diabético por el alza de azúcar? Es una pregunta muy interesante. Miren, normalmente la cortisona puede subir mucho los niveles de glucosa aunque no tenga yo diabetes. La diabetes no se desarrolla de ayer a hoy o de un día para otro. Generalmente cuando nosotros tenemos un paciente con COVID, los regímenes o la duración de los días de tratamiento con cortisona son 10 días. Entonces, 10 días no son lo suficiente para desarrollar diabetes. Si yo tomo años la cortisona, sí puedo desarrollar diabetes, pero en un régimen de 10 días no me va a pasar nada. Lo que sí es que si yo tenía prediabetes o yo tenía diabetes y no me habían diagnosticado y me empiezan a aplicar cortisona, entonces ahí sí se puede subir y luego la puedo descubrir o se puede desenmascarar la enfermedad. Pero que con un tratamiento breve como el que estamos utilizando ahorita en los esquemas actuales sea suficiente para que yo desarrolle diabetes, no. Muy bien, creo que quedó muy clara la respuesta. Muchas gracias. Que esto que les acaban de decir y la persona que lo preguntó, de verdad, muchas gracias, porque Carla lo dijo al inicio. México es una población de pacientes con diabetes y el doctor lo mencionó. Obesidad, hipertensión asociados aumentan todavía más el riesgo de complicaciones. Entonces, por favor, no le tengan miedo a llevar una alimentación saludable. De hecho, algo que les mencionamos regularmente a los pacientes es que todos deberíamos de vivir con una dieta especial para pacientes con diabetes. ¿Por qué? Porque si es una alimentación saludable, simplemente es evitar exceso de azúcares, comer más vegetales, mantenerse hidratado. Entonces, no es algo que les deba de causar miedo, es algo que si todavía estaban dudando en llevar a cabo y hacer suyo, es el momento de verdad. Y yo quisiera agregar también ahorita algo con lo que dijo Marisol. Aparte de ese miedo a veces que le tienen a las dietas para diabético, ¿no? Que es porque ya no voy a volver a comer nada. Creo que uno de los miedos más grandes también que tienen los pacientitos es el uso de insulina. Sí. En lo personal, me tocan
muchos pacientes que temen el uso de insulina y creo que pues ahorita el doctor David nos puede decir, ¿no? Que es algo que no hay que temer, al contrario. Sí, de hecho, yo he tenido pacientes que les digo que necesitan insulina o tienen necesidad de aplicarse insulina y han llorado en el consultorio. Así es. Existen muchos mitos acerca de la insulina, que si ya es porque me voy a morir, ya es lo último, me va a dejar ciego, me va a dañar el riñón. Bueno, la insulina es el medicamento más potente que tenemos para bajar la glucosa, así de sencillo. Más Entonces, efectivo. si yo ya tengo tres tipos de medicamentos y no baja mi glucosa, o de repente yo la veo que ya está muy elevada, los medicamentos tomados tienen cierto potencial para bajar la glucosa. No son muy potentes. Entonces, si yo veo que el azúcar está muy arriba, aunque le deje 3 de un inicio, no me va a bajar. Entonces, ¿qué necesito yo? El tratamiento potente. Entonces, yo voy a utilizar la insulina. Y la insulina es tan segura que, por ejemplo, cuando un paciente tiene problemas del hígado, insuficiencia renal, cualquier disfunción o falla de algún órgano, la insulina es el único tratamiento que podemos usar porque es lo más parecido a lo natural. Todos producimos insulina en nuestros páncreas. Entonces, lo único que yo estoy haciendo es suplementarme con una dosis extra que me ayude a bajar la glucosa. Sí, pues molesto inyectarme, definitivamente a mí no me gustan las inyecciones, pero es algo que se tiene que hacer porque créanme que duele más un catéter de hemodiálisis, duele más perder la vista que un piquetito de insulina. Se van a Una acostumbrar. amputación. Exacto, sí, perder un miembro. Entonces, es el tratamiento más potente y es lo que vamos a usar si no llegamos a metas de control. ¿Se puede dejar en algún momento? Sí. Hay quienes lo logran dejar, hay quienes toda la vida la van a seguir usando. Eso depende mucho del tipo de paciente y de las ganas que le eche con la dieta y con el ejercicio y con bajar de peso. Eso yo creo que es básico, porque si el paciente se pone las pilas y dice, no, es que yo voy a perder kilos, voy a dejar de ser obeso, voy a hacer caso a la licenciada de nutrición y me voy a poner a hacer ejercicio, la va a dejar, no de una cita a otra tampoco. Sí, se va a tardar su tiempo, porque ustedes no desarrollaron la diabetes ni esas cifras de glucosa en una semana, o sea, se tardaron tiempo, pero sí la pueden llegar a dejar, nomás es que ustedes se pongan las pilas y tomen la iniciativa. Creo que esto es muy importante, la prevención tanto antes de tener estas cifras tan alarmantes como la prevención de ir con el médico. Muchas veces también le tienen mucho miedo a los diagnósticos, a los exámenes o ir a un profesional de la salud. Entonces, en verdad, creo que nos gastamos más en cosas banales que en ir con un médico y realmente no tengan miedo con el diagnóstico, llevándolos de la mano con un buen equipo, pues, interdisciplinario, podemos ayudar bastante a evitar complicaciones o evitar que aparezca en dado caso. También el hecho de que tu mamá y tu abuela hayan tenido diabetes, tampoco hay que irnos con el lado de, bueno, es que ya me va a dar. Como ya vengo de familia, ya es un hecho que voy a tener diabetes. Entonces hay que tener nomás esa mentalidad abierta que si ya tenemos por herencia un predisponente, pero ojo, no quiere decir que forzosamente lo vas a desarrollar tú. Siempre y cuando simplemente es cuídate un poquito más, chécate más veces o con más frecuencia para evitar todo esto. Y pues yo le agradezco mucho, doctor Carmona, por la plática. No, pues gracias a ustedes y ojalá y haya sido de utilidad, aunque sea un poquito, para aclarar dudas, quitar miedos y pues tomar conciencia, que yo creo que es lo más importante. Sí, por acá vamos a dejar los datos del doctor Carmona, también nos pueden escribir inbox si quieren consultas, el doctor está en Guadalajara. Entonces, pretextos hay muchos, nosotros ya les hemos estado dando herramientas, de verdad, no sabemos qué más hacer, muchachos, para que se cuiden. Y igual que Liliana, doctor Carmona, muchísimas gracias por la información, por estar acá con nosotras. Sabemos que son una persona muy ocupada. Entonces, de verdad, y si ustedes vieron este video y les fue de utilidad, no se queden con ello. Practíquenlo y segundo, compártanlo con quien crean que les puede ser de utilidad también. Y pues sí, igual reiterar el agradecimiento y viendo comentarios aquí de nuestra audiencia. También muchísimas gracias. Son comentarios muy agradables, que quedó todo muy claro. De verdad que, en serio, de manera personal, yo se los puedo decir, es un excelente médico. ¿Sí? Entonces, pues si tienen alguna pregunta ya en específico, conocen algún familiar que en serio
puede padecer algún tipo de una enfermedad metabólica como es la diabetes, pues qué mejor que de verdad acudir con algún especialista, un experto en esto y que es más que nada para, como vimos, antes prevenir y bueno, cuando ya contamos con ello, pues seguir previniendo que esto no vaya a complicarse, ¿sí? De verdad, David, un placer, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo. No, nada que agradecer, estoy a sus órdenes y cualquier duda, pues pueden seguirlas enviando y con gusto se las respondemos. Muchas gracias, David. Creo que tienes tu mute. Que tengan una excelente noche a todos y pues nos estamos viendo como siempre todos los lunes a las 7 de la noche. Así Hasta es. luego. Cuídense. Descansen. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.